Saludos, estimados hermanos y amigos. Es un placer continuar compartiendo con ustedes esta serie de reflexiones en las palabras de Jesús. En el día de hoy, nos gustaría reflexionar en el texto que se encuentra en Marcos capítulo número 10, versículo 45, donde nos dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje, en su contexto, comienza en el versículo 35, donde Jacob y Juan hacen una petición. Querían estar sentados a la derecha y a la izquierda del Señor en su reino. Esto produjo un profundo disgusto entre los otros 10. Les parecía a aquellos dos que aquellos dos querían tratar de tomarle la delantera y sacar una ventaja fraudulenta sobre los demás. Era una situación delicada. El compañerismo del grupo apostólico podría haberse empezado a resquebrajarse si Jesús no hubiera intervenido a tiempo. Los llamó y dejó bien claro que los parámetros de grandeza de su reino y los del reino de este mundo eran completamente diferentes. Este evento entre los discípulos deja al descubierto la naturaleza del ser humano y la necesidad que tienen de un redentor. Teniendo en cuenta este contexto, llegamos al versículo número 45, donde, con toda propiedad, esta ha sido considerada como una de las expresiones más preciosas de nuestro Señor Jesucristo. La frase, porque aún el Hijo del Hombre, apunta claramente a la humillación de Cristo en sustitución de su pueblo y para bien del mismo. Los creyentes deben de vivir motivados por este ejemplo. Él es el Hijo del Hombre en cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo número 7. En sí mismo y desde la eternidad, Él es todo glorioso. Sin embargo, se humilló y se ha encarnado. Y esto no con el propósito de ser servido, sino con el propósito de servir. El Hijo del Hombre tenía el propósito de servir dando su vida en rescate por muchos. Aquí la traducción correcta sería en lugar de o a cambio de. El pasaje es una prueba clara de la expiación vicaria de Cristo. El rescate era originalmente el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Lo que Jesús está diciendo entonces es que Él vino al mundo para dar su vida, es decir, para darse a sí mismo a cambio de muchos. El concepto de la muerte de Cristo en la cruz como el precio pagado, precioso, mucho más precioso que la plata o el oro, se halla también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta expresión, el rescate por mucho, es probablemente un eco de Isaías, capítulo número 53. La frase en lugar de mucho es de suma importancia, mis hermanos. No dice en lugar de todos, sino en lugar de muchos. La identidad de estos muchos se ve claramente en pasajes tales como Isaías 53, 8, o en Efesios 5, 25, o Hechos 20, 28. Pero también se ha de entender no en lugar de pocos, sino de muchos, sin distinción alguna de raza, nacionalidad, clase, edad, sexo o cualquier otra cosa. Las buenas nuevas de salvación mediante el rescate pagado por Cristo para todos los que en Él creen se encuentran en Marcos 10, 45, Juan 3, 16. Han de ser proclamadas a todos. Debe quedar en claro para todos que Dios no se deleita en la muerte del impío, pero sí se regocija cuando el impío se torna de sus malos caminos y vive en la verdad. Hay que subrayar que la fraseología misma del pasaje, donde dice dar su vida en rescate, indica que la muerte de Cristo por lo suyo ha de considerarse como un sacrificio voluntario, no fue algo impuesto al mediador. Dio su vida por decisión propia. Este hecho da a su muerte un valor expiatorio. Por último, el precio de rescate no fue pagado como sostuvo Orígenes a Satanás, sino al Padre.
quien también junto con el Hijo y el Espíritu Santo dio los pasos necesarios para la salvación de su pueblo. No se debe pasar por alto el contexto de Marcos 10:45. Jesús está enseñando que aquella disposición suya para humillarse a sí mismo hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos, debe reflejarse en los 12 y en todos los seguidores. Cada seguidor de Cristo debe, por la gracia de Dios, mostrar este amor a otros. ¿Lo estás mostrando tú, hermano? Que la gracia de Dios nos ayude a mostrar ese amor por nuestros hermanos y que Dios nos bendiga.